Bienvenidos al módulo 5 del curso Asegurando tu smartphone o tablet iOS. A este módulo lo hemos llamado Seguridad en las comunicaciones móviles y en él vamos a hablar de las distintas tecnologías de comunicaciones inalámbricas que un dispositivo móvil puede utilizar para sus comunicaciones de voz y datos. En concreto, hablaremos de las diferentes generaciones de móviles, 2G, 2.5G, 3G, 4G y las arquitecturas de comunicación subyacentes. Hablaremos de las redes Wi-Fi y de las comunicaciones Bluetooth. Comentaremos las características de seguridad de cada uno de estos tipos de comunicaciones, los distintos tipos de ataques que cada una de ellas puede sufrir y se proporcionarán una serie de consejos para que este tipo de ataques no nos afecten. Para comenzar con el módulo, ofreceremos una breve revisión de la historia de las comunicaciones móviles y sus diferentes generaciones. Los dispositivos móviles han evolucionado mucho desde sus orígenes. En la actualidad, los smartphones o móviles inteligentes nos permiten conectarnos a Internet, comprar todo tipo de productos, geolocalizarnos y relacionarnos con los demás. Pero esto no siempre fue así. La primera generación de teléfonos móviles, conocida como 0G, estaba constituida en su mayor parte por radioteléfonos que se conectaban por radio a la red de telefonía fija. Disponían de un transmisor de gran tamaño, que generalmente se acoplaba a un vehículo y le permitía poder disfrutar de telefonía móvil. Eran equipos de gran tamaño y de gran coste, que solo cuerpos como el ejército o la policía podían disfrutar. La primera generación realmente considerada de móviles, conocida como 1G, utilizaba aún tecnología analógica y fue lanzada a principios de los años 80. En los móviles 1G, la transmisión no iba cifrada, por lo que cualquiera seleccionando la misma frecuencia de radio podía escuchar la conversación. El 2G se puede considerar que nace en 1989, cuando se lanza el primer teléfono móvil de reducido tamaño que funcionaba con tecnología digital. El funcionamiento de los móviles 2G se consiguió gracias a la utilización de unos protocolos de telefonía digital, siendo el más conocido GSM, acrónimo de Global System for Mobile. Gracias a una característica de dicho GSM, el tráfico de datos, se pudieron enviar por primera vez los SMS e incluso se permitió el envío de faxes o la conexión a Internet a través de módems integrados en los móviles. 2.5G. Suelen ser denominados así los teléfonos móviles que incorporan ciertas mejoras del estándar 3G, pero que siguen utilizando las redes 2G. Al aparecer las necesidades de transmisión digital masiva, es decir, los SMS multimedia, Internet, etc., se hizo necesario aportar una solución que permitiera unas tasas de transferencia de datos elevadas. GSM no era la solución adecuada por su baja eficiencia y la tasa de transferencia de datos tan baja que permitía. Ante este panorama se desarrolló GPRS, acrónimo de General Packet Radio Service. Las tecnologías 3G son la evolución de las tecnologías 2G y permiten un mayor ancho de banda de transferencia de datos y una mejora en la seguridad de las comunicaciones. El protocolo usado para las comunicaciones 3G se llama UMTS, acrónimo de Universal Mobile Telecommunications System, y permite la transferencia tanto de voz, llamadas telefónicas, como de datos, que pueden ser de voz, videollamadas o de datos, o sea, Internet en general. Estos servicios ya se podían conseguir con móviles 2.5G, pero la calidad del servicio era muy inferior. Con esa tercera generación de móviles se generalizó el uso de Internet en el móvil. Posteriormente, la aparición de smartphones con sus pantallas táctiles generalizó el uso de mini aplicaciones o apps que tenían las mismas funciones que las mismas aplicaciones en los ordenadores sobremesa. 4G. Es la tecnología sucesora de 2G y 3G. Sus principales diferencias con estas son que está basada en IPv6, que tiene una mayor velocidad de transferencia de datos, una mayor estabilidad de sus señales y una menor necesidad de batería en su funcionamiento. 4G se basa en un estándar llamado LTE. Ya se encuentra actualmente en desarrollo las generaciones de telefonía 5G y 6G, que saldrán en un futuro próximo. A continuación, hablaremos de las características de seguridad de las diferentes generaciones de comunicaciones. GSM fue diseñado con un grado de seguridad elevado para la época, hablamos de 1989, pero insuficiente para la actualidad. GSM funcionaba utilizando el interfaz de radio, igual que las anteriores generaciones de móviles, pero aportaba un nivel de seguridad en las comunicaciones sobre esa interfaz anteriormente inexistente. Su objetivo era evitar intrusiones y accesos indebidos y ofrecer la máxima confidencialidad. Para conseguirlo, GSM definió una serie de medidas de seguridad que se basaban, primero, en el salto de frecuencia. GSM intentó dificultar la interceptación de las comunicaciones móviles mediante el cambio de frecuencias durante la comunicación. Esto hacía que fuera muy difícil y caro interceptar toda una conversación. Segundo, los algoritmos de cifrado. En GSM se cifró por primera vez la comunicación de voz utilizando una serie de algoritmos de cifrado. Aunque no eran ningún prodigio de seguridad, al menos permitían que cualquiera que escuchara
en una frecuencia de radio, no nos escuchará directamente la conversación. Tercero, la tarjeta SIM. En 2G aparecen las tarjetas SIM. Se trata de una tarjeta inteligente que contiene, de forma protegida, los datos del titular de la línea, el del operador móvil, parámetros de red y puede incluir además un pequeño directorio telefónico. Sin embargo, estas características de seguridad escondían una serie de vulnerabilidades que implicaban graves debilidades en las comunicaciones 2G. Por ejemplo, el identificador único de la tarjeta, o IMSI, acrónimo de International Mobile Subscriber Identity, es una información sensible porque revela de forma unívoca la ubicación física de un determinado usuario. Ese dato se envía en claro, es decir, no cifrado, de forma habitual en 2G. Los algoritmos de cifrado de las comunicaciones 2G, como hemos comentado antes, tienen debilidades que los hacen susceptibles de ser atacados. Y que no existe autenticación inversa, es decir, que la red se autentique contra el móvil, lo que posibilita la suplantación de red. Con el objetivo de mejorar y conseguir la confidencialidad de los datos de la señalización y la protección de la localización geográfica de un usuario, el protocolo GPRS intentó minimizar la transmisión en claro de información crítica como el IMSI. Sin embargo, aunque menos frecuente, se siguió enviando sin cifrar en algunas circunstancias. El procedimiento de autenticación usado en GPRS tenía los mismos problemas que en GSM. La familia de protocolos de cifrado de las comunicaciones fue modificada, pero seguía permitiendo los ataques por estación base falsa. 3G se basa en una arquitectura llamada UMTS, en la que se potenciaron una serie de aspectos de seguridad, por ejemplo, 1. La confidencialidad del usuario. En UMTS, el IMSI se oculta por completo. Se oculta así la presencia o no de un determinado usuario en un área geográfica. También se ocultan los servicios que está utilizando un usuario, para que no puedan ser descubiertos ni escuchados por un atacante. 2. La autenticación de los usuarios con la operadora. Al contrario que en GSM y GPRS, existe autenticación inversa. La operadora comprueba la identidad del usuario mediante interrogación y respuesta, como ocurría en GSM. Pero además, el dispositivo móvil también comprueba que la operadora es quien dice ser. 3. Cifrado seguro. Al contrario que en anteriores arquitecturas, se utiliza un algoritmo único de cifrado para todas las fases de una comunicación. Existe además un segundo algoritmo utilizado para proteger la integridad. 4. Claves de cifrado. A partir de la clave precompartida con la operadora almacenada en la tarjeta SIM, se crean variaciones de ella que son utilizadas en cada autenticación. De esta manera, no se transmite la clave precompartida y esta no puede ser calculada a partir de las variaciones. Además, se establece que la cantidad de información protegida por una determinada clave debe ser limitada, con el fin de evitar que las comunicaciones puedan ser descifradas gracias a una clave comprometida con anterioridad. A continuación, hablaremos de los tipos de ataques que pueden sufrir las distintas generaciones de telefonía. Comenzaremos por los ataques contra GSM. GSM tiene tantas vulnerabilidades tan importantes que ha sido comprometido de muchas formas diferentes. Estos ataques se pueden agrupar en los siguientes tipos. Ataques de ruptura del cifrado de los algoritmos. Ataques de acceso a la tarjeta SIM. Ataques de estación base falsa. Espionaje de conversaciones en vivo. En principio, los algoritmos de GSM eran privados y secretos, pero ya en 1994 se publicó uno de ellos y se demostró que era demasiado débil. En 1998 se descubrió que otro algoritmo se podía romper en menos de un día. Esta debilidad en los cifrados 2G hace que un atacante pueda espiar nuestras comunicaciones móviles y hacerse pasar por nosotros. Acceso a la tarjeta SIM. La seguridad proporcionada por la SIM se basa en que mantiene protegida una clave precompartida solo conocida por la propia SIM y la operadora de telefonía. Pero por la debilidad de los algoritmos de cifrado de GSM, disponiendo de dicha tarjeta SIM, la clave precompartida puede ser calculada en menos de 6 horas. Alguien con acceso físico a una tarjeta SIM durante ese tiempo puede clonarla, permitiendo al atacante hacerse pasar por el usuario legítimo de la misma. Además, disponiendo de esa clave precompartida, se puede descifrar también cualquier conversación anteriormente interceptada. Ataques de estación base falsa. Sin necesidad de acceder a la SIM, también es posible crear una estación base falsa, es decir, una operadora de telefonía falsa, que puede permitir interceptar comunicaciones de telefonía. El objetivo del atacante es que el móvil se registre con la operadora falsa. De esta forma, la estación base falsa podrá tener un control absoluto de las comunicaciones del móvil. Normalmente, el ataque se produce mientras el móvil de la víctima se encuentra en un área geográfica sin moverse o en un área sin cobertura telefónica. Espionaje de conversaciones en vivo.
Para poder escuchar las conversaciones y leer mensajes en vivo, en el mismo momento en que se están produciendo, el atacante debe ser capaz de interceptar a nivel digital la señal GSM, salto de frecuencia incluido. Esta opción no está al alcance de cualquiera y requiere un instrumental que puede costar en torno a los 3.000 euros. Ataques contra 2.5G o GPRS. Con GPRS, al igual que con GSM, es posible realizar ataques de overbilling o sobrefacturación. Esto significa que la víctima es facturada por tráfico de red o llamadas de voz que no ha realizado. Para mitigar este tipo de ataques, existen firewalls y aplicaciones móviles, pero el mejor consejo que podemos dar es la revisión constante de las facturas buscando un exceso en las tarificaciones o reportes de llamadas extrañas. En GPRS también es posible realizar ataques por estación base falsa, de una manera similar a como se hace en las comunicaciones 2G. Ataques contra 3G. Contra UMTS existen muy pocas técnicas conocidas de ataque. La más habitual es el ataque con estación base falsa. El ataque se realiza de manera similar a como se realiza en las arquitecturas 2G, pero inhibiendo previamente todas las frecuencias UMTS con un inhibidor de señales. De esta manera, el móvil degradará su búsqueda a arquitecturas 2G y se conectará con la estación base falsa del atacante. Una vez conectado con la estación base falsa, el atacante podrá realizar casi cualquier tipo de ataque, ya que todo el tráfico del usuario va a pasar por la estación base falsa para posteriormente ser redirigido a Internet a través de una conexión del propio atacante. De esta forma, el atacante puede suplantar páginas web, realizar ataques de phishing, suplantar sesiones de escritorio, etc. Consejos de seguridad en 2G y 2.5G. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para evitar los ataques antes mencionados. Clonado de la SIM. El proceso de clonado de una tarjeta SIM es más complejo de lo que pudiera parecer. La tarjeta SIM tiene la posibilidad de introducir un código PIN como medida de seguridad para el acceso a los datos de la misma, lo que dificulta al atacante dicho clonado. No obstante, la seguridad que proporciona el código PIN es limitada, y no es difícil descubrir dicho código sin necesidad de conocer el código PUC si se dispone de la tecnología y los conocimientos necesarios. En aproximadamente 6 horas de trabajo se puede romper la seguridad que aporta la tarjeta SIM. Consejos para evitar o al menos dificultar el clonado de la tarjeta SIM. 1. Poner un código PIN a nuestro móvil. Algunos móviles vienen sin PIN o con un PIN prefijado. En el módulo 2 de este curso se ha explicado cómo cambiar el código PIN de un móvil. Si no estáis familiarizados con esta tarea, os recomendamos que os repaséis dicho módulo. En caso de detectar la pérdida de tarjeta SIM, contactar siempre con nuestra operadora para evitar que terceros carguen gastos en nuestra cuenta. Estación base falsa. Como se ha comentado antes, este ataque se basa en que el teléfono móvil por lo general decide, de forma automática, a qué operadora se conecta. Un atacante puede hacer que un teléfono se conecte a la estación base falsa, es decir, a una operadora falsa, si consigue que la señal de ésta sea muy superior a las de las operadoras de telefonía oficiales. Para conseguir el éxito de este ataque, el móvil debe estarse quieto en una misma zona de cobertura y el atacante encontrarse físicamente muy próximo, a no más de 10 metros de distancia. Como usuarios, para protegernos, una de las formas de evitar este tipo de ataques es quitar la opción de selección automática de operadora y escoger nosotros mismos la operadora a la que queremos conectarnos. Espionaje de conversaciones en vivo. Existe un tipo de espionaje en móviles basado en las conexiones a Internet. Está ocasionado por la debilidad en el cifrado de las comunicaciones 2G. Para evitarlo, se recomienda utilizar siempre que sea posible conexiones cifradas, conexiones a HTTPS o utilizar VPNs, redes privadas virtuales. Overbilling o sobrefacturación. Para solucionar este problema, lo mejor es estar al tanto de las facturas que nos llegan. Todas las operadoras de telefonía tienen apps como Mi Movistar, o Mi Orange o Mi Vodafone, también las operadoras pequeñas tienen este tipo de aplicaciones, que nos permiten hacer un seguimiento periódico de lo facturado hasta el día de hoy, e incluso muestran gráficos y estadísticas de evolución del gasto. Todo ello nos puede ayudar a detectar si estamos siendo víctimas de algún ataque de overbilling. Se aconseja buscar cargos inesperados o excesivamente altos, o llamadas desde lugares extraños. Ante cualquier duda siempre debemos llamar a la operadora y que nos aclare el porqué de estas llamadas. Consejos de seguridad en comunicaciones 3G. Cuando únicamente usamos comunicaciones 3G, el único tipo de ataque que podemos sufrir es el de la estación base falsa. Para evitar este tipo de ataque, se recomienda seguir estos consejos. 1. Configurar nuestros móviles para que acepten solo 3G, rechazando las comunicaciones 2G. 2.
instalar y configurar un firewall en nuestros móviles. A continuación, vamos a cambiar completamente de tercio y vamos a hablar de las redes Wi-Fi. Características de seguridad. Si con las redes cableadas un atacante decidía obtener acceso físico a un cable o a un equipo de red para poder realizar acciones maliciosas, con las redes inalámbricas no es necesaria dicha conexión física. Por tanto, al eliminarse el componente físico que podía llegar a proteger los datos, la información que circula queda mucho más expuesta. Al quedar, por tanto, el medio expuesto, el modelo de seguridad de las redes inalámbricas debe centrarse en el cifrado de la comunicación, es decir, ya que se puede oír la comunicación y no hay forma de evitarlo, el objetivo es que el atacante no pueda entender lo que oye. A continuación, describiremos los diferentes tipos de cifrado que puede tener una red Wi-Fi de una forma más detallada. Redes abiertas. Existen redes sin cifrado a las cuales cualquiera puede conectarse sin introducir ninguna contraseña y en las que las comunicaciones no van cifradas. Es decir, cualquiera puede escucharlas y entenderlas. Nos las seguimos encontrando en lugares como cafeterías, museos, aeropuertos, etc. A pesar de estar disponible en sitios públicos, hay que intentar evitar conectarse a este tipo de redes. Estas redes son inseguras y cualquier atacante, de una forma fácil, podría realizar un ataque denominado Man in the Middle, con el que podría robar información crítica sobre nosotros, sobre nuestros usuarios, contraseñas, tarjetas de crédito, información personal, etc. Información suficiente como para suplantar posteriormente nuestra identidad, entre otras acciones maliciosas. Web. Web es el acrónimo de Wire Equivalent Privacy. Fue el primer sistema de cifrado incluido en el estándar Wi-Fi, como protocolo para redes inalámbricas, que permite cifrar la información que se transmite. Sin embargo, Web tiene graves problemas de seguridad. Por ejemplo, que no dispone de un mecanismo de autenticación mutua. Solamente el cliente se autentica con la red y no hay validación mutua, por lo tanto, el cliente no puede garantizar en ningún momento que la red es quien dice ser. Otro problema de seguridad de Web es la forma como implementa el cifrado RC4. Todo esto ha hecho que Web se considere inseguro y que existan numerosas herramientas capaces de averiguar, en cuestión de minutos, la clave con la que están cifrados los datos. WPA es el acrónimo de Wi-Fi Protected Access. Fue específicamente diseñado para evitar los ataques ya conocidos contra Web. Una de las mejoras fundamentales sobre Web es la implementación del protocolo TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, que cambia las claves de cifrado dinámicamente. Por otra parte, WPA permitía utilizar un servidor de autenticación llamado Radius, que distribuye claves diferentes a cada usuario. Sin embargo, solo las empresas grandes pueden disponer de un servicio de este tipo, por lo que esta configuración no es útil para el ciudadano de a pie. Por suerte, no es obligatorio el uso de un servidor Radius y también se puede utilizar WPA en modo de clave recompartida, llamada PSK, Pressure Key. Menos seguro que con un servidor de este tipo, el servidor Radius, pero cuya ruptura es mucho más compleja que el cifrado Web. Además, WPA también mejora la integridad de la información, implementa un código de integridad mejorado y previene contraataques de repetición. WPA2 incluye todas las mejoras de WPA, pero al contrario que los anteriores, no obliga al dispositivo al uso de ninguna tecnología de cifrado en concreto. WPA2 también tiene un modo de funcionamiento empresarial, usando un servidor Radius, y un modo de funcionamiento para el público general, PSK. Todas estas mejoras hacen que la única forma de romper la seguridad de WPA2 sea mediante la fuerza bruta, es decir, probando una a una todas las combinaciones de contraseñas posibles. Por esta razón, cuanto más robusta sea nuestra contraseña de la conexión a la red, más difícil será que nos la rompan. Ataques contra cifrado web. Existen multitud de ataques diferentes contra redes de cifrado web, con nombres tan curiosos como ataque Chop Chop, ataque Café Latte, ataque Evil Twin o ataque de fragmentación. Estos ataques están muy bien descritos en Internet y cualquier persona sin excesivos conocimientos técnicos podría conseguir acceder a las claves de cifrado web en apenas unos segundos. Por esta razón no se recomienda usar web para ningún tipo de red Wi-Fi. Si nos encontramos con una red Wi-Fi con cifrado web, se recomienda no conectarse a la misma, porque nuestra información y nuestro dispositivo pueden estar en peligro. A continuación, vamos a describir algunos de estos ataques antes mencionados. Ataque Café Latte. El ataque Café Latte se basa en que en web solamente el cliente se autentica con la red
y no hay validación mutua. Por lo tanto, el cliente, es decir, el móvil, no puede garantizar en ningún momento que la red es quien dice ser. Por otra parte, el ataque se basa en la capacidad que tienen los terminales móviles de conectarse de forma automática con una red previamente conocida, ya que tiene almacenada internamente toda la información necesaria, información de configuración de seguridad, la contraseña de red, etc. Así, un atacante que conozca el nombre de una red que frecuentemente utiliza un determinado cliente móvil puede crear una red falsa con ese mismo nombre. De este modo, el terminal móvil se conectará automáticamente con dicha red falsa, creyendo que se trata de la red original. Solo con conectarse a la red no se ha conseguido nada. Se ha conseguido que se envíen paquetes a esta en un formato cifrado con una clave que es desconocida para el atacante, con lo cual no podrá hacer nada con ellos. Sin embargo, el atacante puede generar tráfico, y debido a otras vulnerabilidades del cifrado web, el atacante puede al final acabar calculando la contraseña de cifrado. Ataque built-in. El ataque built-in es similar al anterior, pero perpetrado en redes inalámbricas en puntos de acceso público, es decir, en bares, restaurantes, etc. El atacante solo tiene que crear una red falsa en el mismo lugar en el que se encuentra una red inalámbrica pública y con la misma configuración de red que es públicamente conocida. Los móviles están diseñados para conectarse a la red inalámbrica que más potencia tenga sin avisar al usuario. Ello implica que si la red del atacante emite con una señal más potente que la red a la que se conecta la víctima, el sistema operativo del móvil puede desconectarse de la red legítima y engancharse a la red del atacante de forma totalmente transparente para el usuario final. Una vez en la red del atacante, este tiene control total sobre la navegación del usuario. Por ejemplo, puede configurar su navegación y dirigirla a un servidor falso remoto. Ataques contra cifrado WPA y WPA2. En WPA y WPA2, los ataques se centran en 1. La ruptura de los algoritmos de cifrado mediante fuerza bruta. 2. La no existencia de un mecanismo de autenticación mutua. 3. La no modificación de las contraseñas que vienen por defecto en los routers. Los protocolos de cifrado de WPA y WPA2 tienen ciertas debilidades que han permitido obtener las claves de cifrado de WPA2 utilizando ataques de fuerza bruta. Sin embargo, el mayor problema actual de las Wi-Fi con seguridad WPA o WPA2 es dejar la contraseña que viene por defecto en los routers inalámbricos que se usen. Aún así, incluso con los ataques conocidos hasta el momento, el uso de WPA2 bien configurado es lo más seguro que se conoce hoy en día para proteger redes inalámbricas. Ataques contra dispositivos Wi-Fi. Los dispositivos móviles almacenan las últimas redes a las que nos hemos conectado junto con sus tipos de cifrado y contraseñas de acceso. Un atacante podrá conocer remotamente la lista de las últimas redes a las que nos hemos conectado y conocer así dónde hemos estado últimamente. Y si el atacante tiene acceso físico a nuestro dispositivo durante un tiempo no demasiado prolongado, con 15 minutos sería suficiente, podría obtener las contraseñas almacenadas de dichas redes Wi-Fi conocidas. Para ello, solo tiene que instalar determinadas aplicaciones que muestran esas contraseñas sin cifrar en la pantalla del móvil. Una buena práctica para protegernos de este ataque es la eliminación manual de las redes conocidas almacenadas en nuestro dispositivo. Nuestro dispositivo no lo hará por nosotros mismos. Más adelante en este módulo explicaremos cómo hacerlo. Una forma de navegar seguro utilizando redes Wi-Fi inseguras, es decir, abiertas o con cifrado web, es mediante el uso de una red privada virtual, o VPN. En una VPN lo que se está creando es un túnel a través de una red insegura, de manera que todo nuestro tráfico va cifrado mediante una contraseña que solo conocemos nosotros y nuestro servidor VPN. Así, todo nuestro tráfico va a ese servidor y es desde allí desde donde se redirige a las páginas web que estamos visitando y los servicios web que estamos utilizando. Nuestro tráfico, que va a través de ese túnel, va cifrado y nadie lo puede espiar. Más adelante en este módulo explicaremos cómo configurar una VPN. Ante redes WPA y WPA2, el mejor consejo de seguridad va dirigido a los administradores de red Wi-Fi. Modificar siempre las contraseñas por defecto y utilizar siempre una contraseña robusta. Bluetooth. La tecnología Bluetooth es una tecnología inalámbrica de radio de corto alcance, cuyo objetivo es eliminar los cables en las conexiones entre dispositivos electrónicos, simplificando así las comunicaciones entre teléfonos, ordenadores, cámaras digitales y otros dispositivos informáticos. Este protocolo ofrece a estos dispositivos la posibilidad de comunicarse cuando se encuentran a una distancia de hasta 100 metros,
aunque lo más normal es que los dispositivos que nos encontramos en nuestra vida diaria no ofrezcan una cobertura más allá de los 10 metros. Dicho de una forma más coloquial, Bluetooth es como una pequeña red Wi-Fi de corto alcance. En nuestra vida real estamos rodeados de Bluetooth por todas partes. Se suele utilizar en dispositivos de manos libres, auriculares, teclados y sobre todo en móviles. A continuación hablaremos de las características de seguridad de Bluetooth. Autenticación. Como se ha comentado antes, Bluetooth permite conectarse entre ellos a dos dispositivos situados físicamente cercanos. Esa conexión implica un emparejamiento previo. El emparejamiento de dispositivos en Bluetooth se entiende como una relación de confianza. El objetivo es que dos dispositivos Bluetooth se pueden comunicar solo si están emparejados, es decir, si hay una relación de confianza entre ellos. La primera vez que dos dispositivos intentan comunicarse, tiene lugar dicho procedimiento de emparejamiento, que permite crear una clave de enlace común de una forma segura. Este procedimiento requiere que el usuario de cada dispositivo introduzca, o al menos compruebe, un código de seguridad Bluetooth, una especie de código PIN, de hasta 16 caracteres, que debe ser el mismo en los dos dispositivos móviles. A partir de dicho código PIN, que es diferente de la SIM, se crea una clave de enlace interna y común a ambos dispositivos. Esta clave es desconocida para el usuario y solo será utilizada por los móviles para la conexión entre los dispositivos. Una vez que los dispositivos emparejados disponen de la clave de enlace, utilizan esta clave común para autenticarse automáticamente en las sucesivas conexiones. Para prevenir que un atacante realice un ataque de fuerza bruta, debe transcurrir cierto periodo de espera antes de que se pueda llevar a cabo un nuevo intento de autenticación. Para cada sucesivo intento fallido, el tiempo de espera aumenta exponencialmente. Cifrado. El cifrado de datos protege la información que se transmite en un enlace entre dispositivos Bluetooth. Garantiza la confidencialidad del mensaje transmitido, de forma que si el paquete es capturado por un usuario que no posee la clave de descifrado, el mensaje resultará ininteligible. La implementación del cifrado es opcional, pero necesita que se haya producido anteriormente una autenticación. Ambos dispositivos deben ponerse de acuerdo en utilizar cifrado o no. Una vez que la clave de cifrado se ha generado con éxito, los dispositivos se encuentran en condición de transmitir datos cifrados. Modos de funcionamiento. Los dispositivos con Bluetooth tienen básicamente dos estados o modos posibles: modo descubrimiento y modo no descubrimiento. En el modo descubrimiento, el móvil permite que otros dispositivos puedan saber que está ahí. Hay que activarlo específicamente para la conexión entre dispositivos Bluetooth. El modo no descubrimiento es el modo por defecto. En principio, en este modo, el móvil no puede ser localizado. Lo cierto es que sí que puede ser localizado y conectado, pero siempre y cuando el atacante que se conecta a nuestro móvil sin nosotros quererlo, conozca un dato en concreto de nuestro móvil, la MAC address. Modelos de seguridad de los dispositivos móviles. Modo 1. Modo sin seguridad. Por defecto, muchos dispositivos que utilizan Bluetooth vienen configurados con los mecanismos de autenticación y cifrado deshabilitados. Modo 2. Seguridad a nivel de aplicación. El acceso a otros dispositivos es controlado por un gestor de seguridad que, a través de políticas de seguridad y niveles de confianza, gestiona los accesos de aplicaciones con diferentes requisitos de seguridad que operen en paralelo. Modo 3. Autenticación vía PIN. Este es el modo recomendado de utilización de la tecnología Bluetooth para reducir los riesgos de un ataque. Todas las rutinas se ejecutan internamente en el chip Bluetooth, por lo que nada se transmite sin cifrar. A diferencia del modo 2, el cifrado se basa en la autenticación por PIN. Como os he explicado antes, se comparte una clave de enlace secreta entre los dos dispositivos. Tipos de ataque Bluetooth. Un atacante, si llega a conectarse con un móvil remoto, podría obtener la siguiente información. Podría extraer del móvil la agenda telefónica. Podría modificar o borrar entradas de los contactos telefónicos. Podría enviar mensajes SMS. Podría provocar que el móvil comprometido realice llamadas telefónicas a los números que el atacante desee. Y podría realizar ataques de denegación de servicio. Consejos de seguridad. Para evitar los anteriores tipos de ataques, se deberían seguir los siguientes consejos. Primero, no activar el Bluetooth si no es necesario. Activar el Bluetooth de nuestro dispositivo únicamente a la hora de utilizar esta tecnología. Además, así optimizaremos el rendimiento de la batería. Segundo, no aceptar conexiones de dispositivos desconocidos. Tercero, una vez que se encuentre encendido,
emplear el Bluetooth en modo no descubrimiento. Cuarto, en el caso de que el dispositivo lo permita, deshabilitar las funciones de Bluetooth que no vayamos a usar. Hablo del módem, manos libres, transferencia de datos, etc. Quinto, eliminar entradas de emparejamiento antiguas y que no usemos con frecuencia. Esto lo explicaremos más adelante en este módulo. Sexto, no dejar el móvil sin atender durante un largo periodo de tiempo. Y séptimo, cambiar los valores de autenticación de fábrica colocando un código PIN seguro alfanumérico. A continuación, explicaremos cómo llevar a cabo algunos de los consejos que hemos mencionado durante el módulo. Usar solo redes 3G. Como hemos explicado en el curso, una buena práctica para aumentar la seguridad de nuestros dispositivos móviles es forzar a que estos solo se conecten a redes 3G. Por desgracia, los dispositivos iOS, iPhone, iPad y demás, no admiten esta opción. Sin embargo, hay una comprobación que debemos hacer para estar seguros de que el dispositivo se conecta siempre que puede a una red 3G. Para hacer esta comprobación, iremos a Ajustes, General, Datos móviles. En la pantalla que nos sale, tenemos un interruptor que nos permite activar las comunicaciones 3G. Es importante tener siempre activa esta opción. Como vemos, en la imagen lo tenemos activado. Esto significa que el móvil decide a qué tipo de red se conecta. Es la mejor opción porque nos conectará con redes 3G siempre que pueda. Y si nos encontramos en una zona de sombra 3G, por ejemplo, si vamos a la montaña, automáticamente nos hará un downgrade y nos conectará con redes 2G. De esta manera se asegura de que tengamos cobertura en todo momento. Borrar contraseñas de Wi-Fi almacenadas en el móvil. Para evitar que un atacante pueda acceder a las contraseñas de las Wi-Fi a las que nos hemos conectado, la mejor opción es que una vez que no vayamos a utilizar más una Wi-Fi, la eliminemos de nuestro dispositivo. Por desgracia, en los dispositivos iOS, en iPhone, iPad y demás, esto es más difícil de lo que parece. Si aún estamos en rango, es decir, en zona de conexión de la red Wi-Fi que queremos borrar, solo tendremos que ir a Ajustes, Wi-Fi, seleccionamos la red Wi-Fi que queremos eliminar, en este caso la que se llama Wireless AP, y luego haremos tap en el botón Omitir esta red, en la parte superior. Por último, le daremos al botón rojo Omitir. La siguiente vez que intentemos conectarnos a esta Wi-Fi, no lo podrá hacer directamente y nos pedirá la contraseña. Si, por el contrario, no estamos en rango de la red Wi-Fi, solo tenemos la opción de resetear todos los ajustes de red. Por desgracia, esta acción nos eliminará todas las redes Wi-Fi almacenadas, y es algo que solo debemos hacer en caso de extrema necesidad. Para conseguirlo, debemos ir a Ajustes, General, Restablecer, Restablecer ajustes de red y por último le damos al botón rojo Restablecer ajustes de red. En este momento, el dispositivo móvil se reiniciará y cuando vuelva a arrancar, habrá olvidado todas las redes Wi-Fi. Existe una tercera opción, pero para conseguirlo es necesario hacer jailbreak del dispositivo, tal y como explicaremos en próximos módulos, e instalarse una aplicación de pago llamada Network Knowledge. Se trata de un tweak que nos permitirá gestionar todas las redes Wi-Fi conocidas. Configurar una VPN gratuita. A continuación, explicaremos cómo configurar una VPN gratuita para que nos podamos conectar de una forma segura en cualquier red abierta o con seguridad reducida. Utilizaremos un servicio de VPN gratuito llamado Just Free VPN. Este servicio se encuentra alojado en Inglaterra. Esto quiere decir que nuestra navegación está pasando por un servidor remoto, es decir, alojado en dicho país, y que nuestros datos pueden ser accedidos por los administradores de este servicio. Por lo tanto, no es la solución más segura. Lo ideal es siempre contratar un servicio de VPN que nos garantice la confidencialidad de la navegación. Sin embargo, para hacer la demostración, este servicio nos valdrá.
Para configurar una VPN iremos a Ajustes, General, VPN, activaremos la VPN. En el menú que nos sale, rellenaremos los 3 primeros campos. En descripción pondremos www.justfreevpn.com. En servidor pondremos uk.justfreevpn.com. Y en cuenta escribiremos justfreevpn. A continuación escribiremos una contraseña que nos van a dar en la página web www.justfreevpn.com y que varía cada cierto tiempo. Por último, le daremos al botón Guardar. Aparecerá una nueva conexión VPN y al hacer tab sobre ella comenzará a conectarse. En la parte superior del móvil nos aparecerá un símbolo que nos indica que estamos conectados en una VPN. A partir de ese momento, toda nuestra navegación pasa a ser privada. Alta manual de redes Wi-Fi. En ocasiones es necesario introducir los datos de una red Wi-Fi a mano, ya sea porque ésta no aparece o ha sido previamente omitida. Ahora vamos a explicar cómo realizar este proceso. La única restricción que encontramos a la hora de hacerlo es que la Wi-Fi que queremos tiene que existir y debemos estar en el rango de acceso a la misma. Iremos a Ajustes, Wi-Fi, Otra. En el formulario que aparece pondremos el nombre de la red y en el campo Seguridad escogeremos el protocolo de cifrado. En este caso va a ser WPA2. Por último, haciendo tap en la parte superior en Otra red, volveremos al formulario anterior, donde escribiremos la contraseña de acceso a la Wi-Fi. Si la red está en rango y hemos escrito bien todas las opciones, el dispositivo se conectará a la red. En caso contrario, nos dará un error. Conectarnos vía Bluetooth. Desde siempre, los dispositivos iOS, es decir, los iPhone, iPad, iPod, etc., han tenido sus más y sus menos con la tecnología Bluetooth. Ya sea por la forma en que Apple decidió implementar Bluetooth o por lo que sea, en ocasiones nos tenemos que ayudar de software de terceros para hacer uso de la misma. Además, no siempre es fácil que los dispositivos iOS vean fácilmente otros dispositivos Bluetooth. Vamos a ver cómo se vinculan dos dispositivos Bluetooth, cómo compartir datos entre dispositivos vinculados y cómo desvincular nuestro iPhone o iPad con un dispositivo Bluetooth previamente vinculado. El primer paso consiste en activar Bluetooth en nuestro iPhone o iPad y también en el otro dispositivo Bluetooth que queramos vincular. Para ello iremos a Ajustes, Bluetooth. A continuación nos sale el listado de dispositivos que actualmente están vinculados o que han estado vinculados en algún momento. Como vemos, aparecen dos dispositivos que actualmente no están vinculados. Si otro dispositivo se quiere conectar con nosotros, nos aparecerá en la pantalla del iPhone una ventana como la que vemos. Hay que comprobar que el código que nos aparece es el mismo que aparece en el otro dispositivo. En ese momento haremos tap sobre el enlazar y el dispositivo nos aparecerá como conectado. A partir de ese momento es cuando comenzamos a tener problemas y nos pueden salir mensajes de error como el que vemos. Pueden ser necesarias aplicaciones como Bump o Bluetooth Share, ambas gratuitas, para compartir fotos y ficheros entre los dispositivos emparejados. Esta que vemos es la primera, Bump. Y esta es la segunda, Bluetooth Share. La ventaja de la primera es que existe también para dispositivos Android, mientras que la segunda, más simple, solo existe para iPhone. De esta manera, con Bump podremos conectar nuestro iPhone con prácticamente la totalidad de dispositivos móviles. Por último, cuando ya no vayamos a utilizar el Bluetooth más, hay que no solo desvincularlo, sino eliminar las entradas de conexiones Bluetooth antiguas. Para ello, iremos a Ajustes, Bluetooth, haremos tap en una de las conexiones guardadas
y le daremos a Omitir conexión. Por último, le daremos al botón rojo Omitir. Como vemos, ya no aparece más esta conexión. Por último, desactivaremos el Bluetooth. Hasta aquí el módulo 5 del curso de seguridad en móviles iOS. Esperamos veros en próximos módulos. Muchísimas gracias por vuestra atención.